Reddit pregunta: ¿cuál es la peor cosa que te ha dicho un doctor? En tu historial dice que no estás segura en casa. Dicho frente a mi esposo en una cita con el ginecólogo. No tengo ni idea de por qué mi historial decía eso. Pero lo único que podía pensar era, ¿y si no estuviera segura en casa? ¿Y si fuera una mujer embarazada con un esposo abusivo y ella le acabara de decir a mi esposo que estoy buscando ayuda para escapar mientras estoy embarazada de su hijo? Ese comentario descuidado podría haber significado mi muerte. Definitivamente la reportamos. No me lo dijeron a mí, sino a mi mamá. Mi papá falleció y mi mamá se vino abajo. Él tenía cáncer, y fue una muerte lenta. Durante este periodo, mi mamá a veces tomaba Lexapro para ayudarla a manejar sus sentimientos y emociones por un corto tiempo, usualmente por unos meses. Bueno, después de que él murió, ella quería empezar a tomar Lexapro de nuevo. Le hice una cita y la llevé al médico, y lo más pronto que pudimos conseguir fue 2 semanas después de que él murió. Cuando llegamos, descubrimos que su médico no estaba ese día, y veríamos a otro médico. Este otro médico había sido el médico de mi papá, GP, antes de que mi papá falleciera. Mi mamá explicó cómo se había estado sintiendo desde que mi papá murió, y este médico tuvo la audacia de decirle que no necesitaba esto y que conocería a alguien nuevo. 2 semanas después de su muerte. Su propio paciente. Ella no podía hablar, y si conocieras a mi mamá, eso es algo. Le dije al médico lo que se merecía, como si fuera mi trabajo, y salí furiosa del consultorio para quejarme con el gerente de la oficina inmediatamente. Ella consiguió su receta. No estoy segura de que, si es que algo, experimentó el médico como consecuencia, pero seguro que fue insensible y desconsiderado. Me dijeron que el dolor era todo en mi cabeza y que solo era gas. Que debería bajar de peso y me sentiría mejor. Resulta que era un quiste en el ovario que se convirtió en un tumor del tamaño de una toronja. Mira, entiendo lo que dices, pero eso es imposible, y no te creo. Eso fue lo que me dijo el médico de urgencias cuando le expliqué que mis síntomas no podían estar relacionados con mi periodo ni con un embarazo. Le aclaré que eso era imposible porque me habían realizado una histerectomía completa a los 25 años debido a una endometriosis debilitante que me había hecho la vida insoportable. Aún así, se negó a creerme. Insistió en que los médicos no realizan histerectomías a mujeres menores de 30 años, sin importar las circunstancias. Estaba tan convencido de su propio prejuicio que ni siquiera consideró revisar mi historial médico o escucharme con un mínimo de respeto. En ese momento me di cuenta de lo peligroso que puede ser cuando un profesional de la salud deja de escuchar al paciente porque cree saber más. Edith, para quienes preguntan, me practicaron una histerectomía total y una oforectomía bilateral. En otras palabras, me extirparon el útero, el cuello uterino, las trompas de falopio y ambos ovarios. Los médicos recomendaron retirar también los ovarios porque, debido a mi historial familiar, existía una probabilidad significativa de desarrollar un embarazo ectópico o incluso cáncer de ovarios si se dejaban intactos. Decidí optar por el procedimiento completo para evitar futuras cirugías o tratamientos de quimioterapia. Desde entonces, mis síntomas de endometriosis desaparecieron por completo. He podido recuperar mi calidad de vida, y sinceramente, no me arrepiento de mi decisión. Nunca tuve planes de tener hijos, y hoy me siento feliz, saludable y libre del dolor que durante años me impidió vivir plenamente. Y cuando la gente se pone demasiado curiosa sobre el tema, simplemente sonrío y les digo en broma que me criaron en el cuarto rojo por la KGB. Me dio una patada en el abdomen un caballo y, obviamente, mi entonces prometida llamó al 911. En el momento exacto en que el casco me golpeó, el aire salió de mis pulmones y el mundo se detuvo por un segundo. No fue solo dolor, fue una sensación inmediata de vacío, como si algo dentro de mí se hubiera roto de una manera que no tenía arreglo. Sabía que algo andaba terriblemente mal, pero no imaginaba hasta qué punto. Mientras esperaba a que llegara la ambulancia, cada segundo se sentía como una eternidad. Intentaba respirar, pero el aire simplemente no entraba. Había un zumbido constante en mis oídos y una sensación helada que subía desde el abdomen hasta el pecho. En ese momento lo supe con una certeza instintiva y aterradora: me estaba muriendo. No era una sospecha ni un pensamiento irracional, era una convicción absoluta que me envolvía por completo. Cuando por fin llegaron los paramédicos, todo se volvió confuso.
Recuerdo luces rojas parpadeando, voces que sonaban lejanas y la presión de las manos intentando estabilizarme. Me subieron a la ambulancia, y lo último que escuché antes de que cerraran las puertas fue a mi prometida sollozando. Al llegar al hospital, ya casi no podía hablar. Cada respiración era una lucha, y aún así, el personal de urgencias insistía en que les contara qué había pasado, aunque el paramédico lo repetía una y otra vez. No escuchaban. Pedían mi identificación una y otra vez. Cuando no pude sacarla de mi billetera, uno de ellos me dijo, con absoluta seriedad, que si no la entregaba no me tratarían. Tras un examen rápido y superficial, decidieron que no tenía hemorragia interna y que probablemente estaba estable. Me dejaron en una habitación a esperar, mientras el paramédico, visiblemente frustrado, les rogaba que me hicieran una tomografía. Nadie lo escuchó. Yo tampoco podía hacerme oír. No tenía un botón de llamada, no podía respirar bien y hablar era casi imposible. Así que empecé a golpear mi teléfono contra la mampara, esperando llamar la atención de alguien. Cuando finalmente vino una enfermera, lo hizo con una mirada de fastidio. Me gritó que me callara, que no era el único paciente del hospital. Fue entonces cuando tomé el teléfono y le envié un mensaje de texto a mi mamá: te amo. No le expliqué nada más, porque no podía. Ella, por supuesto, me llamó al instante. Contesté apenas susurrando y le dije lo único que sentía con claridad: mamá, creo que me estoy muriendo. Supongo que la enfermera me escuchó, porque se giró y dijo con desprecio: ¿estás bien? Deja de ser tan dramático. Mi siguiente recuerdo es mi mamá a mi lado, con la cara llena de preocupación. Le rogaba que me ayudara, que por favor me quitara el dolor. Ella llamó a la enfermera, que respondió fríamente: hay una víctima de derrame cerebral siendo tratada ahora mismo. Las más importantes que salvar una vida. Mi madrastra, que es médica, llegó poco después. Discutía con la enfermera, insistiendo en que mis síntomas no eran normales, que necesitaba ser reevaluado. Pero nadie parecía escucharla. El médico entró un rato después y, sin apenas mirarme, le dijo a mi padre que probablemente me había roto el hombro cuando me caí, y que la visión borrosa y el entumecimiento eran consecuencia de una conmoción cerebral. No me caí, y se lo dije, con voz débil, pero no quiso creerme. Entonces empecé a vomitar. Una y otra vez. No era solo el dolor, era una presión insoportable que parecía querer salir del cuerpo a la fuerza. Vomitar, gritar, intentar respirar, y volver a vomitar. Mi cuerpo entero temblaba. El dolor en el hombro era insoportable, y las náuseas no cedían. La enfermera me dijo que era por la y que me calmara. Su tono fue más una reprimenda que una muestra de preocupación. En ese punto, empecé a creer que iba a morir ahí, en esa habitación estéril, mientras todos pensaban que exageraba. Fue mi padre quien unió las piezas. Miró mis síntomas, mi color de piel, la forma en que mi abdomen se hinchaba, y llamó a un colega suyo, un neurocirujano, para pedir una segunda opinión. Gracias a eso, finalmente decidieron hacerme estudios más profundos. Los resultados fueron devastadores: mi vesícula biliar había explotado, mi duodeno estaba completamente desconectado del estómago, y mi hígado, desgarrado. Cuando por fin me conectaron a los monitores, mi frecuencia cardíaca era peligrosamente baja y mi presión arterial se desplomaba. Estaba al borde del shock. De ahí en adelante todo fue una carrera contra el tiempo. Cirugía de emergencia, transfusiones, drenajes, 10 días en el hospital. No recuerdo gran parte de ese tiempo, solo el silencio pesado de las madrugadas, el pitido constante de las máquinas y la sensación de que había regresado de un lugar del que pocos vuelven. Y pensar que, para ellos, yo solo era otro paciente buscando. A los doctores de urgencias les daba cosa ver a mi esposa. Pensaban que era una farsante. Endometriosis, adenomiosis, síndrome de ovario poliquístico, tenía de todo. Un montón de cirugías y un montón de doctores antes de que le pudieran hacer la histerectomía y luego le quitaran los ovarios. Ya no confío en los doctores y sus egos inflados. Bueno, o es estrés o cáncer, pero esperemos que sea estrés. No dormí en una semana esperando los resultados.
Spoiler, era estrés. Mi nuevo médico de cabecera, hombre, insistió en que me hiciera un Papanicolau apenas 6 meses después de que ya me había realizado uno. Le expliqué, con toda calma, que el último examen había salido perfectamente bien y que no era necesario repetirlo tan pronto. Además, le aclaré que, llegado el momento, prefería que una doctora fuera quien lo hiciera, por razones personales y de comodidad. Su respuesta fue mirarme con condescendencia y decirme, casi sin pestañear, que debía ver a un psiquiatra. En ese momento me quedé en silencio, sin saber si reír, llorar o gritar. No podía creer que un profesional de la salud estuviera sugiriendo que tener límites sobre quién puede tocarte o examinarte era un signo de inestabilidad mental. Fue tan absurdo que lo único que pude hacer fue levantarme, agradecerle por su tiempo y salir del consultorio. Y sí, ya no es mi médico. Siempre, absolutamente siempre, deberías tener el derecho de elegir el género del profesional que realiza un examen que involucra tus genitales. No se trata de una preferencia caprichosa ni de una falta de respeto hacia los médicos hombres. Se trata de autonomía corporal, trauma, confianza y respeto básico. Nadie debería cuestionarte por sentirte más segura con una mujer, o con quien tú elijas. Sugerir que necesitas atención psiquiátrica por pedir eso es no solo ofensivo, sino también peligroso. Invalida la experiencia de tantas personas que han sufrido agresiones, abusos o simplemente tienen límites personales que merecen ser respetados. Y lamentablemente, este no fue el único incidente. Durante mi último embarazo, tuve un reemplazo temporal de mi obstetra habitual, una doctora increíble, empática y profesional. Cuando llegó el nuevo obstetra, un hombre al que jamás había visto antes, decidió, sin siquiera preguntarme, que quería hacerme un chequeo de cuello uterino. Yo estaba aproximadamente en la semana 36. Ya había hablado con mi obstetra original sobre no hacer ese tipo de examen hasta más adelante, así que me negué. La enfermera practicante me pidió que me cambiara, pero cuando el médico entró, me miró con impaciencia y dijo, «Vamos a hacer un chequeo de cuello uterino». «¿Por qué no estás vestida todavía?», me quedé congelada. No entendía cómo alguien podía entrar en una habitación, sin siquiera saludar ni revisar mi historial, y empezar a dar órdenes sobre algo tan íntimo. Intenté explicarle, pero no me escuchaba. Seguía insistiendo, hablándome como si fuera una niña obstinada, no una paciente con derecho a decidir sobre su cuerpo. Llegó un punto en el que tuve que contarle más de lo que jamás habría querido contarle a un desconocido. Empecé a hablar de mi historial de agresión con la voz temblorosa, explicándole por qué necesitaba sentirme segura, por qué no quería ese examen en ese momento. Solo entonces levantó las manos, exasperado, y dijo, ok, supongo que puedes esperar. Jesús. Salió de la habitación como si yo hubiera sido el problema. Me quedé temblando, sintiéndome expuesta y avergonzada por tener que justificar mis límites con una historia tan dolorosa. Cuando mi obstetra original regresó y se enteró de lo que había pasado, se indignó. Se disculpó una y otra vez, diciendo que jamás debía haber sido tratada así. Me explicó que lo reportaría, que esa actitud no representaba al equipo médico. Y yo le creí, porque se notaba genuinamente molesta y apenada, pero aún así, la rabia y la impotencia se quedaron conmigo por mucho tiempo. Lamentablemente, eso no fue lo último. Mi médico de cabecera actual, también hombre, me pregunta si quiero hacerme un Papanicolau cada vez que voy a consulta, sin importar el motivo. Puede que vaya por una tos, una alergia o una vacuna, y aún así me pregunta lo mismo. Lo peor es que en mi historial médico está claramente indicado que no me toca otro examen hasta dentro de 2 años. Cada vez que lo hace, siento esa mezcla de incredulidad y cansancio. Es como si no importaran las notas, ni mis palabras, ni mi consentimiento. Como si mi cuerpo estuviera ahí para ser revisado según su criterio, no el mío. Y de verdad me pregunto, ¿qué está pasando con algunos médicos? ¿Dónde quedó el respeto, la escucha, la empatía? No estoy pidiendo nada fuera de lo común. Solo quiero que se respete mi derecho a decidir qué pasa con mi cuerpo y quién puede examinarlo. No se trata de dramatismo ni de rechazo a la medicina. Se trata de dignidad. De entender que la salud no puede separarse del consentimiento, que las experiencias traumáticas dejan huellas, y que pedir control sobre tu cuerpo no te hace débil, te hace sobreviviente. Por eso lo digo con firmeza,
Si un médico no respeta tus límites, cámbialo. Si te hace sentir incómoda, habla. Si te minimiza o te culpa, denúncialo. Nadie, absolutamente nadie, debería hacerte sentir culpable por querer sentirte segura, porque al final del día, no hay salud física sin seguridad emocional. Y no hay medicina válida sin respeto. No tienes nada malo. Solo necesitas un buen corte de pelo. Mientras yo estaba ahí sentada con un montón de calvas, queriendo saber por qué se me caían mechones de pelo. A los 15 años. Un doctor creído en urgencias me dijo, como si nada, hace como 1 año y medio, que era imposible que estuviera pasando una piedra en el riñón porque estaría gritando de dolor. Estaba con un dolor de la chingada, solo que no soy de gritar. Acabo de pasar otra este fin de semana y ni siquiera me molesté en ir a urgencias esta vez, así que me gustaría mandarle una dedicatoria al universo a ese tipo otra vez. De hecho, esta vez sí agarré la piedra, le puse de nombre Nigel. Apuesto a que eres infértil. Qué bueno que tienes a tu bebé. Apuesto a que nunca más te podrías embarazar. Me dijeron esto en la oficina con mi bebé, no estaba ahí por nada relacionado con la fertilidad, y no tenía ningún síntoma de ningún problema de fertilidad. Una ginecóloga a la que me cambié después de que la anterior se mudó, me dio una nota adhesiva después del examen, me la deslizó y me dijo: este es un cirujano plástico muy bueno para que te arregle la asimetría de los labios. 1. Nunca mencionó ningún problema de salud con mis labios menores. 2. Nunca mencioné ninguna preocupación o incomodidad con eso. 3. Nunca le pedí una referencia a un cirujano plástico para corregirlo porque, ver punto número 2. 4. Me hizo sentir muy acomplejada porque el hecho de que saltara directamente a sugerir un cirujano plástico me hizo sentir que había algo muy mal con eso. A pesar de que yo estaba bien con ello, mi ginecóloga anterior nunca lo mencionó y mi esposo nunca dijo nada al respecto. O sea, es solo una asimetría natural, nada dramático. Me cambié de ginecóloga después de ese encuentro. Mi dentista, refiriéndose a mi boca chiquita, wow, apuesto a que a tu marido le da cosa eso. Le pedí ayuda a un doctor para conseguir recursos sobre salud mental, y me respondió: no necesitas eso, todo está en tu cabeza. Sí, exactamente. Eso es lo que significa la palabra mental, genio. Está en mi cabeza, en mi cerebro, en la parte que justamente necesita ayuda. Me quedé ahí, procesando su respuesta, con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Cómo se supone que uno busque ayuda si, cuando lo hace, te topas con alguien que ni siquiera entiende el concepto básico de salud mental? Y lo peor es que lo dijo con esa sonrisa de yo sé más que tú, como si me estuviera haciendo un favor al minimizarme. Mi bocaza no pudo quedarse callada. Le respondí algo como: sí, doctor, todo está en mi cabeza. Por eso vine a pedirle ayuda. Porque ahí es donde está el problema. No sé si se dio cuenta de lo absurdo de su comentario, pero probablemente no. La conversación terminó rápido y salí sintiéndome igual o peor que antes. Y bueno, sorpresa, terminé internado unos meses después, cuando un antidepresivo no funcionó como debía. Obvio, no porque no lo intentara, sino porque necesitaba acompañamiento, ajustes, seguimiento, cosas que, aparentemente, este tipo consideraba opcionales. Durante la internación, adivina quién apareció de nuevo. Sí, el mismo doctor. Entró a la habitación con su clipboard y su tono condescendiente y me preguntó: ¿cómo crees que va tu tratamiento? Tuve que hacer una pausa. Me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. ¿Cómo creo que va mi tratamiento? Bueno, considerando que estoy literalmente internado porque el antidepresivo no funcionó, diría que no va muy bien, gracias por preguntar. Le respondí algo así, con el sarcasmo al borde de un ataque de nervios. Pero él, imperturbable, me miró y dijo: eso no significa que el medicamento no esté funcionando. ¿Perdón? ¿Me estás jodiendo ahora mismo? ¿De verdad me estás diciendo, mientras estoy internado por ideación, que el medicamento que se supone debe evitar esto sí está funcionando? En ese momento entendí que no todos los médicos deberían dedicarse a tratar con personas vulnerables.
Algunos simplemente no tienen la empatía, ni la humildad, ni la capacidad de escuchar sin imponer su ego. Lo más irónico es que este hombre probablemente se consideraba un buen profesional. Tal vez pensaba que estaba siendo racional, objetivo, clínico, pero en realidad, su frialdad y su falta de comprensión fueron más dañinas que cualquier efecto secundario del medicamento. Cuando alguien busca ayuda para su salud mental, no necesita un sermón ni una mirada de superioridad. Necesita a alguien que escuche, que acompañe, que entienda que el cerebro también puede enfermar y que no todo se arregla con un échale ganas. Yo tuve que tocar fondo para encontrar finalmente a un psiquiatra que sí me escuchó, que ajustó mi tratamiento, que me habló con humanidad. Y solo entonces entendí la diferencia entre un médico que sabe y un médico que entiende. Porque lo que este primer doctor nunca comprendió es que decir todo está en tu cabeza no es un diagnóstico. Es una excusa para no hacer su trabajo. No fui yo, fue mi mamá. Mi mamá tuvo problemas con la espalda por años. El médico de cabecera se negaba a hacer nada, ni siquiera una radiografía en la espalda. Mi mamá le pidió una tomografía computarizada y él dijo: si hago la tomografía y no sale nada, sale de mi bolsillo. Lo cual estamos 90% seguros que es mentira. Estamos en Ontario. Se puso tan mal que tuvo que dejar de trabajar en el 08. Cuando finalmente cambiamos de médico de cabecera, nuestra nueva médica le hizo a mi mamá todas las pruebas que pudo. Mi mamá tiene fibromialgia, artritis y vértebras deterioradas en la columna. Lo peor, quería solicitar la incapacidad. La nueva médica quería que la solicitara, pero como nuestro antiguo médico de cabecera no puso nada en el historial de mi mamá, no califica porque no estaba incapacitada en el 08, cuando trabajó por última vez, así que no está incapacitada ahora. Para que califique, tendrá que volver a trabajar, lo cual no puede hacer, ni siquiera puede estar de pie el tiempo suficiente para lavar un lavaplatos. No me querían mandar con un especialista porque era solo estrés. Cuando traté de debatir que no era eso, me dijeron: pero yo soy el doctor aquí, tú no. Sí, no soy doctor, pero es mi cuerpo y soy yo quien siente los síntomas. Le hice caso a mi instinto, fui a un especialista de todas formas y resulta que mi intuición tenía razón. Que me inventaba las migrañas para llamar la atención después de que mi papá muriera de cáncer cerebral. Tenía 13 años y estaba entrando en la pubertad. Resulta que tengo migrañas hormonales y el inicio de la pubertad las desencadenó. Ahora tengo 37 años y siguen siendo problemáticas. Sos una con un ginecólogo que se había mudado recientemente a Estados Unidos desde el Medio Oriente. Después de preguntarme con cuántas personas me había acostado. 10. Esto fue hace como 20 años, pero todavía me acuerdo. No respiraba. Eran estertores de muerte. Probablemente la mató el impacto, si no, no habría vivido más de unos instantes, y estaba demasiado húmeda debido a la hemorragia interna y las heridas como para hacer un estertor. Esto me dejó hecho charezo. Todo empezó cuando mi médico me preguntó por qué estaba tomando 2 medicamentos al mismo tiempo, los mismos que él mismo me había recetado un año atrás. Su expresión cambió al instante, primero sorpresa, luego una mezcla de susto y culpa. Me dijo, con toda seriedad, que esa combinación podría haberme matado. Después, sin perder el ritmo, me informó que ahora tenía una condición de salud crónica. Una que, irónicamente, fue causada por la falta de monitoreo mientras tomaba esas mismas medicinas. Y como si eso no fuera suficiente, empezó a hacerme gaslighting, intentando convencerme de que todo era culpa de mis elecciones de estilo de vida. En mi pueblo hay una clínica bastante conocida por su negligencia, recetan cosas sin revisar interacciones, sin dar seguimiento, sin escuchar. Yo solo hacía lo que me decían. Seguía mis recetas al pie de la letra, confiando en que ellos sabían lo que hacían. Qué equivocado estaba. Resulta que estaba tomando una combinación potencialmente letal. Cuando finalmente me redujeron las dosis, fue tan peligroso que terminé en la UCI convulsionando. Estuve al borde de la muerte, y todavía hoy, años después, sigo sintiendo una mezcla de rabia e impotencia cada vez que lo recuerdo. Esto ocurrió cuando estaba en la universidad. Llevaba un año tomando Darbón porque tenía un dolor persistente en la cadera.
En una revisión rutinaria, fui a buscar una nueva receta para rellenar, y mi doctor, el mismo que me había escrito 12 recetas individuales en los últimos 12 meses, me miró horrorizado y exclamó, ¿por qué sigues tomando eso? Me quedé sin palabras. ¿Cómo que por qué? Porque tú me lo recetaste, una y otra vez. Yo solo seguía tus indicaciones. Al final, después de múltiples exámenes, escaneos óseos y diagnósticos erróneos, resultó que el problema nunca fue mi cadera. Solo tenía hipotiroidismo. Me hicieron perder un año entero, me sometieron a tratamientos innecesarios, y me arriesgaron a una adicción y a una insuficiencia hepática. Eso fue hace 20 años, y todavía me da rabia. Podría haber terminado en una adicción a la... Estaba en el momento y lugar perfectos para que eso pasara. Era joven, acababa de empezar la adultez, y creía, ingenuamente, que los médicos siempre saben lo que hacen. El caso es bastante específico, pero refleja una verdad común: las malas combinaciones y la falta de seguimiento pueden matar. Yo lo aprendí de la peor manera. En mi caso, no fue una mezcla de medicamentos, sino una incapacidad genética para procesarlos. Me estaba muriendo lentamente de insuficiencia hepática, y los doctores solo me decían que estaba gorda. En realidad, acababa de perder más de 20 libras sin razón aparente. Cada vez que me dolía el estómago, pensaba que mi hígado estaba rindiéndose. Era un infierno. Finalmente, fue mi psiquiatra, no mi médico general, no mi especialista, quien ordenó una prueba de enzimas hepáticas. Y ahí salió la verdad: mi cuerpo no puede procesar correctamente la mayoría de los medicamentos, incluidas las hormonas relacionadas con el género. La pastilla me estaba matando desde hacía meses. Me permitieron dejarla después de 2 meses de terapia con testosterona. Soy trans, pero incluso eso me causó más daño físico. Mi sistema simplemente no podía con nada. Ahora tengo un régimen especial, con dosis adaptadas a mis limitaciones metabólicas. Pero cada vez que necesito un procedimiento médico, tengo que advertir a todos, una y otra vez: tengan cuidado con lo que me administran. Y aunque mi salud está más estable hoy, lo que no se cura tan fácilmente es la desconfianza. Aprendí a cuestionar, a investigar, a no dar por sentado que los médicos siempre tienen la razón. Ojalá no hubiera tenido que casi morir para entenderlo. Últimamente, me dijeron, te estamos refiriendo a un especialista porque creemos que tu feto tiene un quiste de tejido pulmonar anómalo encima de su corazón. Mi reacción fue instantánea. Pensé que el mundo se me venía encima. Estaba en shock, no entendía nada. ¿Qué? ¿Un quiste? ¿Sobre el corazón? Estaba procesando tanto miedo que no podía pensar con claridad, pero resulta que era su glándula timo. Algo completamente normal, algo que cualquier madre debería saber, pero en ese momento, cuando te lo dicen de esa manera, es difícil razonar. Y si pensaba que eso era malo, el estrés de mi último embarazo fue otra historia. Uno de los obstetras que rotaban en el hospital estaba escuchando los latidos del corazón de mi bebé, y de repente, dijo que me mandaba directamente a ultrasonido porque creía haber escuchado una arritmia o un soplo en el corazón. De verdad, casi me caigo de la camilla. No solo me asusté, sino que me invadió un miedo tan profundo que el resto de la consulta pasó en un desenfoque. ¿Cómo podía estar escuchando algo tan grave? ¿Qué significaba eso? Me quedé en estado de shock, como si todo a mi alrededor dejara de existir. Y luego, la espera más horrible de 15 minutos de mi vida. Como si todo estuviera a cámara lenta. 15 minutos en los que no dejaba de pensar en las peores opciones, en lo que podría salir mal, en las complicaciones. Mi mente estaba en un torbellino de emociones y pensamientos, y el reloj parecía no avanzar nunca. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, el ultrasonido reveló la verdad. El bebé simplemente se estaba moviendo, y lo que el doctor había escuchado era el eco de su propio latido. El eco. Nada más. Todo lo que había oído era solo un malentendido causado por el movimiento del bebé, pero el alivio, aunque enorme, no borra el terror que pasé en esos 15 minutos. La angustia de pensar que algo podría estar mal. Esa sensación de estar completamente fuera de control, sin poder hacer nada más que esperar. Eso es lo que la gente no te cuenta sobre el embarazo.
No solo es esperar con ansias a tu bebé, también es pasar por momentos de incertidumbre total y de miedo paralizante, incluso cuando las cosas terminan siendo completamente normales. Al final, me di cuenta de lo frágil que es la calma en la maternidad, y cómo, de repente, todo puede ser derrumbado por un solo comentario de un médico, aunque ese médico no lo haga con malicia, sino por un error de interpretación. Cada embarazo es diferente, y cada jornada está llena de esos altibajos emocionales. Pero lo que más aprendes, con el tiempo, es que, a pesar de las preocupaciones y las pruebas, hay que aferrarse a la calma y recordar que no todo lo que suena aterrador es lo que parece. Fui a ver a un psicólogo que estaba en mi seguro y era el único que estaba cerca. Pero su oficina estaba dentro de una iglesia grande. Cuando llamé para hacer una cita, le pregunté si estaba asociado con la iglesia. Dijo que no, que solo alquilaba una oficina allí. Cuando llegué a su oficina, en la sala de espera había todo tipo de libros sobre la religión cristiana. Yo era budista en ese momento. Cuando finalmente entré a verlo, le dije que tenía un problema porque aparentemente mintió sobre lo de cristiano. Y me salió con que mis problemas mentales no se solucionarían si seguía siendo budista. ¡Qué imbécil! De adolescente, una doctora me dijo: eres muy guapa para estar deprimida. Tener hijos será un desafío, pero cruzaremos el puente cuando lleguemos allí. Tengo endo, mi gine. Al final de cada cita, a pesar de que siempre respondía mi pareja y yo no queremos hijos. Dejé de ver a esta doctora después de la tercera vez. Con endo o sin endo, algunas personas simplemente no quieren hijos. Por el amor de Dios. Un terapeuta me dijo que mientras haya gente peor que yo, no tengo por qué estar molesto. Después de ir por un dolor irritante y revelar que tenía un riesgo muy alto de desarrollar coágulos de sangre, bueno, el alcohol es un relajante muscular liso. Tu hermano nunca va a salir del hospital, y no vamos a saber que lo mató hasta que le abran el cerebro en la autopsia, así, sin rodeos, sin un ápice de compasión. Esas fueron las palabras exactas de aquel médico, como si estuviera leyendo un informe clínico en voz alta, sin ningún cuidado, sin humanidad, y, lo peor de todo, sin ningún intento de suavizar la dureza de la realidad que acababa de lanzar sobre nosotros. No es que estuviera equivocado, mi hermano estaba gravemente enfermo, y la situación era crítica. Pero esa es justamente la cuestión. ¿Cómo te enfrentas a una noticia tan devastadora sin compasión, sin tacto? ¿Cómo no puedes ver el dolor de una familia y responder con algo más que frialdad técnica? Es un defecto que muchos médicos desarrollan con el tiempo. Se van acostumbrando tanto a las tragedias que dejan de ver a las personas como lo que son, seres humanos asustados, en busca de algo que los calme, aunque sea un poco. Con el tiempo, muchos de estos profesionales, aunque sigan siendo expertos en medicina, empiezan a tratar a los pacientes y a sus familias como casos más, como simples números en un sistema que no perdona errores. Es fácil caer en la trampa de hablar con la misma frialdad con la que uno discute a puerta cerrada con colegas. Pero esa desconexión emocional tiene consecuencias devastadoras para las personas que están al otro lado de la mesa, que escuchan cada palabra como si fuera un golpe directo al corazón. He perdido la cuenta de las veces que, después de una consulta, me he visto obligada a llevar a un médico a un lado y susurrarle, con una mezcla de desesperación y enfado: ¿qué carajos le acabas de decir a ese paciente? ¿A su familia? ¿De verdad crees que esas palabras son lo que necesitaban escuchar? Es como si algunos olvidaran que ser médico no solo es curar cuerpos, sino también cuidar almas. No puedes hacer chistes sobre el sufrimiento de los demás. No puedes ocultar la verdad detrás de bromas ni contarla de manera tan fría que se vuelve insoportable. No puedes dejar que los pacientes se enfrenten a una verdad devastadora sin al menos intentar hacerlo de una manera que no los desangre emocionalmente. Y no me hables de clichés vacíos, como esa mujer que acaba de pasar por su 5º aborto espontáneo. El médico le dice con una sonrisa vacía: no te preocupes, puedes intentarlo de nuevo. ¿De verdad? ¿Esa es tu respuesta? ¿No tienes nada más que ofrecerle que un intenta de nuevo? Un poco de empatía, un poco de humanidad, eso es lo que necesita, no un patético consuelo que no consuela a nadie. No le estoy defendiendo solo porque sea mujer o porque haya tenido varios abortos. Lo que quiero es que los médicos recuerden que no solo están tratando cuerpos, sino personas.
seres humanos con corazones rotos, con miedos reales. Volviendo a mi hermano, después de esa noticia helada que nos dio el doctor, no pude más. Su epilepsia era muy grave. Ya no sabíamos qué hacer. Había probado con tantas combinaciones de medicamentos, pero ninguno parecía funcionar. Finalmente, el médico sugirió un medicamento experimental. Un último recurso, nos dijo. Al principio, había un rayo de esperanza, pero pronto todo se fue al traste. Mi hermano empezó a empeorar drásticamente. Lo vimos cambiar ante nuestros ojos. Su mente, su cuerpo, se desintegraban. Y ahí estaba el doctor, tan seguro de que no era el medicamento, tan convencido de que no había nada que hacer. Nos miraba como si estuviéramos paranoicos. No, esto no es por los medicamentos, no puede ser. Tiene que haber otra causa, no sabemos cuál, pero no son los medicamentos. Mi mamá y yo nos mirábamos, confundidas y aterradas, mientras él hablaba con total seguridad, como si fuéramos unos ignorantes que no entendíamos la ciencia. Cada vez que le preguntábamos, el doctor mantenía su postura. Aún hoy, no puedo quitarme la sensación de que no nos estaba escuchando. Luego de esa conversación, todo se desmoronó. Nos llevaron a una sala de malas noticias, donde el doctor, con una especie de calma perturbadora, nos dijo lo que no queríamos oír. Sin embargo, algo se rompió en mí. No podía aceptar lo que nos decía. Levanté la voz, exigí que le quitaran esos medicamentos experimentales a mi hermano. Le pedí que lo regresara a los tratamientos anteriores, porque sabía que, aunque no fueran perfectos, al menos no lo estaban matando. Las convulsiones eran aterradoras, pero eran mejores que lo que él estaba viviendo ahora. Afortunadamente, el doctor accedió. Y aunque nadie nos lo dijo directamente, sé que la intervención fue clave. Mi hermano empezó a mejorar, lentamente, pero mejoraba. Pasó 3 largos meses en el hospital, un tiempo de angustia constante, de tener que aceptar la posibilidad de perderlo, de escuchar una y otra vez que era un milagro que estuviera vivo, como si estuviéramos esperando que la muerte lo reclamara. Hoy en día, mi hermano sigue con vida, pero los recuerdos de esos 3 meses de incertidumbre y miedo me persiguen. En esas horas, me pregunté miles de veces si todo lo que pasó era inevitable. Si el médico que nos atendió estaba tan ciego a la realidad o si simplemente no le importaba lo suficiente como para cuestionarse sus decisiones. Y, al final, la lección fue esta: ser médico no es solo una cuestión de conocimiento técnico. Hay una habilidad humana, una ética, que no puedes olvidar. La compasión no es un extra, es esencial. La forma en que hablas a un paciente, cómo manejas sus miedos, sus esperanzas, es tan importante como el tratamiento que prescribes. Y cuando olvidas eso, cuando dejas de escuchar, te conviertes en alguien que está solo tratando cuerpos en lugar de curar personas. Así que, aunque la ciencia y la medicina son fundamentales, nunca olvides que en la práctica médica, el corazón debe ir de la mano con la cabeza. A tu esposa la van a pasar a cuidados paliativos, pero francamente no creo que la haga cuando le quitemos todos los tubos. ¿Entiendes lo que te acabo de decir? Sí, entendí y tenía razón. Falleció inmediatamente después de que le quitaran el soporte vital. El peor día de mi vida y los últimos 6 meses han sido un infierno. Estás haciendo perder el tiempo al sistema de salud. Me dijeron que habían detectado algunas anomalías en mi hígado, y solo estaba preguntando si debería hacerme más pruebas. El mismo doctor tampoco creía en la ansiedad ni en la depresión, así que me tomó varios años más encontrar un nuevo doctor y que realmente me diagnosticaran y me medicaran por eso. Nunca vas a mejorar. Vas a estar así por el resto de tu vida. Solo necesitas aprender a lidiar con eso. La cosa perfecta para decirle a alguien que acaba de ser ingresado por ideación suicida activa. Realmente te dan ganas de seguir adelante, ¿verdad? Y lo escuché tantas veces que casi se me olvidó. Pero, ¿qué pasa si tu futuro esposo quiere tener hijos? Mientras estoy con Vicodin que apenas me quita el dolor, durmiendo con las piernas cruzadas, una almohada en el regazo, inclinada hacia adelante con la cabeza en la almohada porque era la única forma en que podía ejercer suficiente presión en la parte inferior del abdomen para que el dolor se sintiera un poco mejor y poder dormir, y sangrando mucho todos los días durante meses y, finalmente, un año entero a la vez.
pero no puedo hacerme una histerectomía. ¿Qué pasa si mi futuro esposo quiere embarazarme en contra de mi voluntad?